Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este primer seminario que hemos propuesto dentro del marco del proyecto de redes de regeneración apoyado por Bancolombia y Nutresa y Folu Colombia. Tenemos el gusto hoy de tener a dos grandes seminaristas como son Claudia Martínez, quienes ya muchos de ustedes pues la conocen, y hoy tenemos una invitada súper especial que se llama Alejandra Vidal. No sé, seguramente alguna de ustedes conocen a Alejandra, pero quiero, digamos, tener un espacio para presentar a Alejandra y lo que ella misma se presenta, que me parece muy bonita su presentación. Y es que Alejandra se formó como ingeniera física y mecánica para comprender los fenómenos físicos como flujos vivos de materia y energía, e hizo un máster en biomecánica para profundizar en el misterio de la respiración. Luego se adentró en un viaje hacia sí misma como profesora de yoga y meditación para comprender su conexión y responsabilidad con todo a su alrededor. Desde hace 10 años trabaja como profesora de la Universidad de AFIT, creando experiencias educativas que fomentan la innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad y el pensamiento de diseño. Es coach certificada en diseño de modelos de negocio para el florecimiento de la vida. Bienvenida, Alejandra, y qué rico tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Patricia. Es un placer para mí poder conversar con tantas personas que están llevando a la realidad ese sueño de la regeneración que compartimos en esta sala. Súper, qué rico tenerte aquí, Alejandra. Claudia Martínez, pues ya la mayoría lo conocen, directora de Tres y directora de Folu Colombia y coach y embajadora de Folu a nivel internacional, con una alta experiencia en temas de sostenibilidad y medio ambiente, y con cargos importantes a nivel internacional, y que hoy pues está dirigiendo desde Tres la coalición Folu Colombia. No sé, Claudia, te doy eh, unos minuticos para que te presentes. Bueno, pues qué dicha estar acá con ustedes. Como ya dijo Patricia, pues soy Claudia Martínez. He estado en todas estas ligas de el ambiente, los sistemas alimentarios desde hace muchos años en diferentes cargos también públicos y acá en el país internacionales. Y además he sido profesora de diseño de proyectos en la Universidad de los Andes y me encanta estar hoy con ustedes, acompañada de Alejandra para poder profundizar en estos temas tan interesantes de diseñar proyectos de regeneración. Listo, vamos a iniciar entonces con este seminario. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final del seminario. Vamos a tener Cindy y Manuela nos van a estar ayudando en compilar, digamos, las preguntas y respuestas. Ustedes los invitamos a que puedan, en la medida que vayamos avanzando en el seminario, coloquen sus preguntas en el chat, y estos los vamos a ir, digamos, colocando en bloque para que en el espacio de preguntas y respuestas logremos hacer un bloque de preguntas y respuestas y entremos, digamos, a que Claudia y, y Alejandra nos den, digamos, una ampliación, digamos, de sus preguntas. Siendo así, creo que podemos voy a compartir pantalla. Bueno, Pati, pues muchas gracias y muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros en este seminario de diseño de proyectos regenerativos. Vamos entonces a tratar de dar un tema que es complejo,
darles algunas pautas de cómo se diseñan hoy día los proyectos regenerativos y cómo visualizamos esto también en un futuro. Tengo que decir de entrada que no hay muchos cursos de diseño de proyectos regenerativos. Hay muchos cursos de diseño de proyectos, pero darle la dimensión de regenerativos es algo que le queremos poner como una impronta a este seminario. Muchísimas gracias, Claudia. Perfecto. Como dice Claudia, claro, no es fácil entrar a mirar o diseño de proyectos regenerativos porque hay diferentes formas, esquemas, modelos, pero como dice Claudia, aquí queremos dar unos elementos fundamentales. Como ustedes bien saben, tenemos, digamos, programados 4 grandes seminarios. El día de hoy, diseño de proyectos para el 26 de julio. El segundo será el 23 de agosto sobre redes de regeneración y su gobernanza. El tercero, el 20 de septiembre, sobre finanzas innovadoras para la regeneración. Y el 18 de octubre, estrategias de mercadeo para la regeneración. Cada uno, digamos, a cargo de diferentes expertos que nos estarán acompañando desde Bancolombia, Nutresa y de otras organizaciones que son aliadas. Empezamos con este diseño de proyectos y le doy la palabra entonces a Claudia y Alejandra. Bueno, Patti, pues qué alegría entonces tener la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Vamos a empezar entendiendo qué es lo que vamos a aprender hoy en este seminario. Y claro, vamos a puntualizar en 7 temas claves que creemos que son los más importantes para empezar a delinear los proyectos regenerativos. Primero, todo el tema de contexto y entorno. Como ya verán, es un tema absolutamente fundamental. Segundo, cómo podemos hacer el mapeo de actores que están con nosotros en estos temas regenerativos. Tercero, toda la construcción de manera muy participativa de un propósito común, y este propósito común muy obvio alineado con la regeneración. Después, todo el tema de pasos para construir un proyecto y cómo podemos construir este proyecto. Quinto, ¿cuáles son las componentes de un proyecto? Sexto, ¿cómo armamos un equipo de proyecto? Y séptimo, ¿cómo podemos hacer el tema de impacto y evaluación de proyectos regenerativos? Como ven, es mucho tema para 1 hora y media que tenemos entre todos, pero vamos a tratar de profundizar en los temas que creemos que son más importantes, como decimos acá, los temas claves. Adelante. Bueno, empecemos por entender qué es regeneración. Y todos sabemos que regenerar pues viene del latín y significa producir de nuevo una cosa que se había destruido. Regenerar significa, según Colombia Regenerativa, entonces, crear las condiciones para que la vida vuelva a los lugares donde se ha ido y se restaure su capacidad de prosperar de manera continua. Y obviamente que en un mundo donde más o menos 1/3 del planeta ya se ha degradado, esto es una tarea muy importante. Adelante. Según David Wall, es necesario pues forjar un cambio de paradigma que permita trascender de la sostenibilidad a la regeneración. Hay que cambiar la conciencia, hay que poner el tema de la regeneración en la conciencia de la gente y hay que sanar el daño que hemos causado a la naturaleza, de la cual hace parte pues el ser humano, pero todos, hay muchos más seres vivos, los seres humanos somos la gran minoría. Su aproximación, por tanto, es holística y acá pues lo que pretendemos es que la vida sea permanente, que sea un proceso de transformación, que haya aprendizaje en la regeneración y por tanto, digamos, poder hacer cambios positivos sobre los sistemas socioeconómicos. Y como ya vamos a ver, cualquier proyecto regenerativo entonces tiene que visualizar estos cambios positivos. Y enfatiza entonces en los patrones bioregionales, en trabajar a nivel de subterritorios con comunidades regenerativas como las que están acá, donde se asegure que la recuperación de los suelos, la naturaleza, la disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria y la salud humana sean posibles en un planeta que más o menos vamos a ser 9 billones de personas para el año 2050. Esto, por tanto, es un gran reto. Adelante.
Y claro, nos invita igual a transitar desde los sistemas degenerativos a los sistemas regenerativos, pasando por lo que hemos entendido por la sostenibilidad. Pero nos invita a pensar mucho más allá de la sostenibilidad, porque ya solo con sostener lo que hoy tenemos en el planeta no es posible. Tenemos que avanzar en una participación apropiada a rediseñar este maravilloso planeta con todo lo que implica ser vivo en este planeta. Y propone entonces unos principios orientadores para lograr la transición hacia culturas regenerativas. Primero, la innovación transformadora, y es en un contexto de sostenibilidad, digamos, transitar a una cultura mucho más regenerativa y poner mucho el tema de la innovación. Y esto es muy importante para el diseño de proyectos, porque para lograr la regeneración tenemos que profundizar en esta palabra tan difícil, ¿no? Que es la innovación, pero tan fundamental para lograr cultura, identidad y para plantear, digamos, todos estos ejercicios de manera mucho más articulados. Segundo, un pensamiento sistémico en donde queremos aprenderle las múltiples perspectivas, integrar problemas ecológicos, sociales y económicos y obviamente transformar este aprendizaje en soluciones alrededor de la prosperidad compartida. Y esa prosperidad compartida, vamos a ver en este seminario, es muy importante en el diseño de proyectos. Tercero, promover la salud y resiliencia de los sistemas íntegros con un diseño de culturas resilientes que obviamente busca la co-creación y busca promover condiciones para que todos los seres vivos podamos enfrentar la incertidumbre con mucha creatividad, con capacidad adaptativa, más cuando entendemos que el mundo está cambiando, que existe el cambio climático, que hemos degradado la biodiversidad y donde tenemos que realmente repensar las soluciones para un planeta vivo. Y cuarto, todo el tema de adaptar una estrategia basada en el diseño inspirado en los sistemas vivos, en donde se hace referencia a la biomímesis, y es esa capacidad de entender y copiar a la naturaleza y entender que muchas de las soluciones están ya en los seres vivos y entender cómo aprender del mundo natural para hacer comunidades regenerativas. Entonces, bueno, con este contexto, digamos, de la regeneración ya vamos a empezar a entender qué es un proyecto. Cuando uno mira desde, por ejemplo, el manual de la Unión Europea, dice, un proyecto es un grupo de actividades con vistas a alcanzar un objetivo específico en un tiempo dado. Un tema simple, ¿no? Parecería. Cuando uno ve un poco la definición de Parodi, que se ha metido mucho en estos temas, dice que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, y la razón de un proyecto es alcanzar los objetivos específicos dentro de los límites que imponen los presupuestos, las calidades establecidas previamente en un lapso de tiempo. Entonces, básicamente, en todas las definiciones de proyecto estamos viendo que tenemos que llegar a un objetivo y que tenemos un lapso de tiempo para desarrollarlo. Adelante. Pero bueno, pensemos entonces cuáles son las preguntas claves para lograr, digamos, diseñar un buen proyecto. Entonces, pues lo primero es, ¿qué hace que un proyecto sea exitoso? ¿Cuál es el propósito de un proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Y esto es fundamental porque diseñar el objetivo de un proyecto es el tema central, es el norte de cualquier proyecto. ¿Cómo vamos a ver esto desde lo que planeamos hasta lo que logramos hacer? Y podemos ser flexibles en el camino y poder rediseñar algunos temas del proyecto. ¿Cómo se maneja una visión de cambio desde el día 1 en que empiezo mi proyecto hacia lo que logro en el tiempo? ¿Y cuáles son esas incertidumbres de éxito en el tiempo? También, muy importante, ¿cuáles son los indicadores que me dicen que mi proyecto ha tenido o no ha tenido un impacto? ¿Cómo se manejan las expectativas a veces poco realistas de donantes y grupos de interés? ¿Y cómo se manejan los temas, obviamente, de sostenibilidad financiera, que como ya dijo Patricia, va a ser uno de los temas que vamos a ver en un seminario que sigue adelante? Entonces, bueno, hay muchas formas de diseñar un proyecto. Realmente, cuando yo dicto estos cursos en la universidad, me demoro
pues todo el semestre diseñando, digamos, y entendiendo cómo se diseñan los proyectos. Y uno puede empezar desde un marco lógico que es un modelo lineal, que es básicamente el que nos han enseñado a todos a hacer los proyectos, y es un problema, una solución, y cómo logro avanzar, digamos, en visualizar este problema y crear las soluciones. Y es un modelo muy lineal. Pero hay otras metodologías que están viendo esto desde de una manera mucho más integral y que se enfocan en el impacto, con modelos mucho más integradores, y como vamos a ver acá también, con visualizar ese cambio que necesitamos para poder delinear proyectos regenerativos. Entonces, cualquier proyecto empieza por una situación inicial y acaba en una situación final. Y hay muchas maneras de llegar y, digamos, de diseñar proyectos. Nosotros nos vamos a centrar hoy en algunas que nos parecen muy potentes para el tema de la regeneración. Entonces, el ciclo, digamos, tradicional de un proyecto empieza obviamente por la identificación de lo que quiero hacer. Ahí la identificación del contexto, como ya vamos a ver, es fundamental. La formulación del proyecto, en donde formulo pues mis objetivos de cambio, mis propósitos, mis objetivos secundarios, mis actividades, mis indicadores, y llego realmente en un cronograma de tiempo a pensar qué puedo hacer en el lapso de tiempo que tengo para desarrollar este proyecto. Después pasamos a la ejecución, y es cuando ya entramos pues a ejecutar todo este proyecto, y de lo que pensamos a lo que empezamos a ejecutar pues puede haber algunas diferencias. Y finalmente evaluar, y siempre pensar en esta evaluación, qué aprendo y qué aprendo en este trayecto. Pero vamos a darle muchos más matices en este seminario. Adelante. Entonces, como ya dije, pues requerimos pasar de modelos lineales, que son los que nos han enseñado a hacer proyectos que no necesariamente son muy innovadores, a modelos mucho más integrales que incorporen la regeneración, entendiendo obviamente que la regeneración implica sistemas holísticos con visiones mucho más interesantes. Le paso entonces la palabra a Alejandra para que por favor siga. Claro que sí. Bueno, y esta es una de las herramientas que nos muestran cómo se está revolucionando la forma en que vemos los negocios. Esta herramienta la usamos específicamente para los emprendedores nacientes o las empresas existentes. Y nos muestra que la herramienta antigua, la herramienta que utilizamos en este momento se llama el lienzo de modelo de negocio, quizás algunos lo conocen, tiene algunos de estos componentes, pero entonces viendo la necesidad de traer a estas reflexiones el entorno social y el entorno ambiental, empiezan a surgir nuevas herramientas de diseño de negocios que entienden que la economía está anidada en la comunidad y esa comunidad depende invariablemente de la biosfera, de las variables ambientales. Entonces, estas herramientas nos invitan a ver en dónde estamos parados, cómo la tierra nos nutre y cómo nosotros podemos también beneficiar a la tierra desde todas las actividades que realizamos. Nos invita a ver los actores, no solamente los clientes de nuestra iniciativa, sino también como todas esas personas que podemos conectar, y también nos invita a ver las variables tradicionales de los negocios que son muy importantes. Entonces, para los que estén interesados en desarrollar modelos de negocio, esta es una herramienta que les puede servir. Por acá está Juan Sebastián, uno de mis colegas con los que estudiamos y traducimos este negocio, este lienzo de modelo de negocio. Pasémosla por. Entonces, como les decía, ese lienzo es cuando nos vamos a sentar a desarrollar un negocio. Para este taller lo que hicimos fue tomar como los elementos más importantes que creemos que se deben tener en cuenta para desarrollar un proyecto.
ese primer tema muy importante es el contexto y el entorno. Dentro del contexto y el entorno están los grupos de interés. Entonces, ahorita Claudia les decía que para los proyectos regenerativos es muy importante la innovación. Una de las características de las personas innovadoras es que están siempre observando su entorno. Entonces, quieren comprender qué está pasando desde distintas perspectivas. Entonces nos empezamos a hacer preguntas como ¿qué está pasando con el río? Discúlpeme, pero... Bueno, les decía que estos innovadores, que los innovadores que somos, nos hacemos preguntas sobre todo y buscamos entender la realidad y nuestro contexto desde la curiosidad y desde el asombro. Entonces, nos hacemos preguntas por las tendencias sociales, entonces, ¿qué está pasando con un montón de familias que tienen mascotas y qué está pasando con las migraciones? Y eso nos va permitiendo entender esa realidad y dentro de esa realidad entender los grupos de interés. ¿Quiénes son esos actores a quienes mi negocio puede beneficiar o a quienes mi negocio puede afectar? Y aquí hay una ruptura frente a la forma tradicional de hacer proyectos porque no pensábamos, no teníamos esa mirada sistémica de que nuestras acciones también pueden tener impactos negativos frente a lo que pasa en esa biosfera y frente a lo que pasa en la comunidad. Entonces, empezamos los proyectos con algo que ustedes vienen haciendo mucho tiempo y es conocer, sentir, pensar y reflexionar sobre su contexto y su entorno. Pásala, porfa. Porque entonces, viendo ese entorno de forma crítica, de forma propositiva, nos vamos a dar cuenta que hay unos factores que a largo plazo o inmediatos nos van a ayudar a ese cambio de mentalidad hacia la regeneración. Entonces, por ejemplo, el cambio climático. Hace unos años, no sé, cuando Claudia y Patricia eran unas pioneras de este tema en Colombia, no sentíamos esa alerta tan inminente. En este momento tenemos las temperaturas más altas registradas en mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos, entonces ya empezamos a ver que es una realidad y esto nos va a permitir acelerar esta transición. La empatía, las redes sociales, la comunicación, el hecho de que en YouTube ya podemos encontrar información casi sobre cualquier tema, nos permite ver cómo nuestras decisiones van a tener un impacto en todo eso que está sucediendo en el mundo. También nos empezamos a encontrar unos shocks en el sistema, vemos inundaciones, vemos que esa cosa que nos inventamos, que es la economía y la bolsa de valores, no responde como es súper variable, no podemos como confiar en eso y depositar toda nuestra confianza en eso porque realmente puede caer. Vemos que hay inundaciones, vemos que llegó una pandemia que sacudió todo eso que creíamos que era cierto. Y también en ese entorno encontramos nuevas tecnologías que están habilitando muchos de los sueños que tenemos. Entonces ya podemos pensar en movilidad eléctrica liviana, por ejemplo, con esas patinetas, ya podemos pensar en drones que llevan medicamentos a lugares de difícil acceso, por ejemplo, un suero antiofídico que tanto se necesita en algunos casos. Entonces, ese mirar el contexto y el entorno nos afina la mirada para que estemos buscando oportunidades, problemas y necesidades en todo lo que está relacionado con el proyecto que estamos gestando. Entonces, esta es una invitación a afinar la mirada, a estar mucho más atentos, a dejarnos sorprender
para poder hacer estos proyectos cada vez más innovadores. Adelante. Y dentro de ese contexto, dentro de esas macro tendencias, dentro de esos cambios sociales, dentro de esas nuevas tecnologías, dentro de todo eso, hay muy especialmente que tener en cuenta en los actores. Entonces, ¿quiénes son los actores desde una mirada sistémica? Ya, como les dije, no nos vamos a preocupar solamente por los clientes y que lo que diseñemos y por lo que hagamos le guste al consumidor final, sino que vamos a tener en cuenta a todos los seres vivientes, humanos y no humanos, que tienen interés o relación con nuestro proyecto. Entonces nos preocupamos por el río, nos preocupamos por el bosque, nos preocupamos, los del altiplano colombiano, nos preocupamos por el montañerito paisa, nos preocupamos por los humanos que habitamos ese territorio, las comunidades, los individuos. Vemos también qué pasa con el gobierno y esa mirada del tejido nos va a llevar a ser mucho más coherentes con todas las propuestas que tengamos. Y acá tenemos un ejemplo de una empresa que hace muy bien ese mapeo del sistema. Entonces resulta que Alex Prior, un argentino que tenía en su juventud y su infancia una relación muy cercana con el campo en Argentina, tenía esa preocupación de que veía cómo los grandes monocultivos de soya, por ejemplo, en Argentina, estaban destruyendo la selva atlántica, uno de los ecosistemas que es más biodiverso y está más en riesgo en el sur en Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, él se va a Estados Unidos y como todos los argentinos se lleva su matecito. El matecito es ese recipiente que ustedes ven en la diapositiva, y la yerba mate es lo que ellos toman en vez de café. Entonces allá en la mañana no se toman un cafecito, sino que se toman un matecito. Y es una bebida estimulante y que proporciona muchos nutrientes también. Tiene teobromina, que es como lo que tiene el chocolate, entonces ya se imaginan pues el subidón que les da esta yerba mate. Entonces él se fue para Estados Unidos, allá todos los compañeros de la universidad, imagínense unos surfistas ahí súper relajados, les empieza a gustar ese ritual de compartirse el matecito, de conversar, de relajarse, y empieza a surgir la idea de comercializar la yerba mate. Pero entonces ellos no la comercializan como simplemente vamos a comprarle a cualquier proveedor y a venderla en el mercado norteamericano, sino que generan todo un negocio que tiene en cuenta todas las problemáticas del entorno. Entonces, generan unos cultivos regenerativos que han logrado regenerar más de 140.000 hectáreas en este bosque atlántico, la mata atlántica, y han involucrado en ese proceso a más de 1.000 familias que cosechan la yerba mate. Y cuando piensan en el futuro, entonces piensan en regenerar más de 800.000 hectáreas para el 2030. Es una empresa tan coherente, tan innovadora, tan inspiradora, que no ha hecho más que crecer desde 1996, que fue cuando se fundó. Y pasémosla, porfa. Cuando vemos esos grupos de interés, entendemos cómo ellos crean una red o fortalecen una red en todo ese territorio. Entonces, por un lado, están todas las personas, las familias que van a cosechar esa yerba mate, que van a sembrar esa yerba mate, y lo hacen dentro de la selva. Entonces, eso genera que el bosque se vuelva un gran negocio. Y ahí tenemos campesinos, personas
de grupos indígenas, personas de distintos grupos que tienen dentro de su tradición cuidar el bosque y que también se involucran con muchas ganas en el negocio porque hay un propósito común, porque lo que ellos quieren es, lo que todos quieren es que el bosque siga siendo una fuente de vida para todos. Hay investigadores en permacultura, por ejemplo, entonces ellos vinculan a los investigadores de Brasil que están observando muy bien estos sistemas agroforestales, vinculan a las comunidades indígenas que son los que con su conocimiento ancestral mantienen todos los viveros, vinculan obviamente todos los intereses de la fauna y la flora, porque están siempre haciendo monitoreo de aves, monitoreo de especies del bosque que se estaban perdiendo y ahora están surgiendo otra vez. Y claro, están muy pendientes de las necesidades de sus clientes. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que el público norteamericano no iba a estar ahí tan cómodo con el mate y la bombilla, algo que es tan argentino. Entonces, empezaron a diseñar lo que le gusta al público norteamericano, que son esas latas, esas bebidas enlatadas con los sabores apropiados para ese público. Entonces, a partir de entender muy bien las problemáticas y las oportunidades de ese contexto, del contexto argentino y del contexto norteamericano, logran crear un negocio en donde hay algo que llamamos encaje entre el producto y el mercado. Entonces son súper coherentes con eso y eso es lo que hace que la empresa no pare de crecer. Y esto lo tomamos de la página web de la empresa, porque ellos tienen son un ejemplo de transparencia porque cada año nos hacen un informe de sostenibilidad y nos cuentan cuál es todo ese impacto que tienen. Entonces nos dicen que eso empezó como una pasión de 4 surfistas allá en California que tenían un propósito, pero se convirtió en una marca que ayuda a defender y que es uno de los más grandes ejemplos del movimiento regenerativo. Y para ellos la regeneración va más allá de conservar y de ser sostenibles porque crean sistemas que tienen un efecto neto positivo en las personas y el planeta. Y el mantra de ellos es volver a la vida, y entonces es volver a la vida todos, volver a la vida el indígena que está trabajando en el vivero y tiene una fuente justa de ingresos, volver a la vida los campesinos que están recogiendo la yerba mate y que no se tienen que ir a trabajar con los pesticidas a los monocultivos, volver a la vida el que se está tomando la yerba mate y está sacando pues como toda la energía. Y con ese volver a la vida todos, nos hacen la invitación a ese proyecto regenerativo como un movimiento que encarna todas esas dimensiones, lo personal, lo social, lo ecológico y lo cultural. Entonces, lo trajimos a colación porque han hecho todo esto, han identificado cuáles son los actores sociales. Adelante, pásala. Han hecho esto muy bien, han mapeado y comprendido profundamente cuáles son esos grupos de interés. Entonces han identificado quiénes son todas las comunidades que están ahí, qué necesitan, cuáles son sus anhelos, han entendido cuáles de esos actores están más cerca o sobre cuáles hay una incidencia más directa, han evaluado cuál es la disponibilidad de los actores de venirse a trabajar con ellos. Entonces, a partir de eso es que han logrado pues vincular 1000 familias, pero entonces han encontrado cuáles son las familias que se quieren vincular. Siempre están diseñando estrategias de participación, entonces a los que tienen a unos cuidando los bosques que están como en los lados del cultivo, tienen a otros en los viveros, tienen a otros cosechando, y todo eso desde un proyecto muy claro que tiene esas metas muy bien marcadas y que logran vincularnos a todos. Incluso a mí que no lo puedo comprar porque en Colombia no se vende, yo estoy que lo pido en Amazon, las laticas, a ver, para probarlas. Pasemos, porfa.
Entonces, cuando nos damos cuenta, esta empresa está vinculada por un montón de cosas. Lo que vamos a hacer es priorizar esos actores y para eso podemos utilizar un mapa como este, que es un mapa de interés, y ahí empezamos a ubicar a los que van a tener más influencia en nuestro proyecto, los que tienen menos influencia, los que pueden estar muy interesados, los que pueden estar menos interesados. Incluso, volviendo al ejemplo de Guayaki, ellos tienen como una comunidad para que estudiantes universitarios se vinculen con la marca y sean como los embajadores de la marca. Entonces, todo esto a partir de ese análisis de quiénes son todos los que se quieren meter a ese proyecto. Entonces, es muy importante preguntarnos quiénes son los grupos de interés, quiénes, sean humanos o no humanos, se pueden ver afectados por el proyecto para devolvernos y antes de que sucedan esas consecuencias no deseadas, pues lo podamos mitigar. Y para los actores con poco poder de influencia, por ejemplo, los no humanos, cómo asegurarnos que tengan un vocero que los represente. Y ahí, por ejemplo, podemos llamar a una organización que represente o que esté monitoreando, por ejemplo, los jaguares o los pájaros. Pasemos, porfa. Y este es como esta diapositiva es una guía para mapear esos actores. Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Quiénes van a ser los grupos beneficiados, las personas, las comunidades beneficiadas con esos proyectos regenerativos que cada una de las redes está planteando? Los escribimos, los describimos, los comprendemos. ¿Quiénes van a implementar el proyecto? Entonces, ¿quién va a ser ese equipo y qué necesita ese equipo? Pensemos en esas necesidades y en eso que mueve el equipo para que se alinee con el proyecto. ¿Quiénes toman decisiones que afectan al proyecto? Entonces, posiblemente nos toque conversar con el alcalde del municipio en donde se está implementando el proyecto, el consejo la Junta de Acción Comunal, el consejo municipal, y muy importante, los que financian el proyecto. Y siempre vamos a tener problemas para materializar esos cambios. Venimos en un pensamiento antropocéntrico, somos una cultura que tiene miedo, que quiere acumular porque pensamos que esa acumulación nos da la confianza, pero nos damos cuenta que hay muchas formas de incidir en ese cambio. Entonces, desde individuos, Claudia, recuérdame porfa cómo se llama. Sí, esta es Waldora Matai. Y entonces digamos que los cambios en este tema lo pueden hacer desde los individuos, las personas organizadas o las organizaciones. Y no sé si se acuerdan de Waldora Matai. Waldora Matai fue esta maravillosa africana que empezó sembrando árboles con mujeres en su territorio y que logró finalmente hacer un movimiento por la regeneración en África, que hoy en día ha sido, digamos, el tema más importante en la regeneración y en lo que se está pudiendo lograr en África en este movimiento. Y lo importante es que un solo individuo pudo hacer la diferencia. Claro, y una comunidad que se moviliza para cuidar el páramo también va a tener mucha fuerza, y cuando lo vemos a nivel más global, vemos, por ejemplo, la COP21, la COP15, como a nivel de gobiernos de todo el mundo se juntan para pensar en todas estas posibilidades que tenemos de cambio. Bueno, entonces, si quieres, Claudia, Alejandra, cuento este proyecto porque es muy interesante. Este es un proyecto que se llama ASPROSIC. ASPROSIC es la Asociación de Pescadores de Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú en Colombia. Empezó por la represa de Urrá. Cuando inundaron Urrá hace más de 30 años,
más de 25 años en realidad, se creó todo un caos alrededor de todos los pobladores que vivían en el río Sinú. Hicieron todo un tema de vías de hecho, se vinieron a Bogotá y hicieron 6 meses de huelga. Y en un momento dijeron, por vías de hecho no vamos a lograr a tener otra vez nuestro futuro, vamos a nosotros tomar las riendas y hacer un proyecto regenerativo. Y esta organización comunitaria de base realmente logró integrar poco a poco a todas las comunidades alrededor del río Sinú. Hoy tienen 32.000 personas en 6.400, con 6.400 familias en 7 municipios de la cuenca baja del río Sinú, haciendo un proyecto absolutamente fantástico de regeneración. Ellos están regenerando todas las laderas del río Sinú. Ellos están asegurando la seguridad alimentaria en cada una de sus casas, donde tienen huertas con más de 80 cultivos y en donde nunca, digamos, un propósito común es no echar pesticidas, sino hacer esto de manera absolutamente regenerativa. Lograron trancar todas las camaroneras que querían entrar a los manglares y hacer todo un proyecto de restauración de los manglares. Volvieron a restaurar también todas las prácticas de los indígenas sinúes para poder recobrar cómo se planta, por ejemplo, el arroz. Y realmente lo más importante en términos de gobernanza de este proyecto es que son núcleos socioecológicos con sistemas holísticos que consisten en todo lo que les dije, hacer huertas agroecológicas, restaurar ecológicas de todo lo que es el bosque seco, los manglares, las zonas de mar. Realmente el rescate de las costumbres de siembra, de cosecha, de manejo de alimentos y de desarrollo de innovación, ciencia y tecnología, como vimos, un tema clave de cualquier proyecto. Y este proyecto de Asprosic es un proyecto de largo plazo, digamos. Esto es un proyecto vinculante de muchas comunidades de base con una gobernanza común que han lograr la regeneración, y tal vez es el proyecto regenerativo más importante para mí hoy en día de comunidades de base en Colombia. Adelante. Retomemos los objetivos, lo que hemos cubierto hasta ahora. La importancia del contexto y el entorno. El mapeo de los actores. Y en ese mapeo de los actores vamos a entender cuáles son las necesidades y qué oportunidades hay en torno a los actores. Entonces, hay un teórico un economista ecológico muy importante que se llama Manfred Max Neef, y nos invita a ver las necesidades no como algo infinito, sino como 9 necesidades básicas. Ahí se los dejo para que empecemos a ver entonces cómo una comunidad satisface su subsistencia, su ocio, su identidad, su creación, y esas necesidades pues no solamente son carencias, sino que también son potencialidades. Si nos damos cuenta que en la comunidad no hay una forma sana de satisfacer nuestro ocio, pues ahí hay una oportunidad, o creación, o identidad, o participación. Y muy importante acá pensar, digamos, que las necesidades para generar un proyecto no se hacen desde las necesidades no solo de los individuos humanos y nosotros como individuos, sino como comunidades humanas, también con los seres vivos no humanos. Pensar cuál es la necesidad de un árbol, cuál es la necesidad de un río, cuál es la necesidad de un territorio y cuál es la necesidad de un paisaje. Y en ese contexto, identificar en el contexto las necesidades y las oportunidades, cómo podemos diseñar un proyecto mucho más regenerativo. Cuando tenemos identificados esos grupos de interés, empezamos a diseñar estrategias para crear una relación. ¿Cómo vamos a decidir cuál va a ser el proyecto que hacemos? No solamente desde lo que FOLU quiere en este caso, sino entre todos, cómo diseñar esa toma, cómo hacer esa toma de decisiones, cómo co-crear valor juntos, cómo seguir apoyándonos a lo largo del proyecto. Y finalmente, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cómo vamos a cultivar esa relación para coevolucionar, para estar siempre creciendo juntos? Entonces, es un poco complejo, pero con cada uno de esos actores que queremos vincular a nuestro proyecto, reflexionamos en cómo gestar y cuidar esa relación para que todos nos veamos beneficiados.
Y entonces, una vez hemos entendido muy bien el entorno, una vez hemos mapeado esos actores, sus necesidades, su incidencia, las oportunidades que hay en estas relaciones, podemos gestar juntos un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de este proyecto que nos va a hacer bien a todos? Que le va a hacer bien al río, que le va a hacer bien a la salud de los clientes, que le va a hacer bien a los inversionistas, algo que nos interese a todos. Hay un pensador que se llama John Enfert y él dice, el propósito de todos debería ser que la vida florezca, sostener la posibilidad de que la vida florezca en este planeta por 7 generaciones y más. Entonces, ese, por ejemplo, es un propósito altamente inspirador. Si yo enmarco una empresa en ese propósito, pues posiblemente otras empresas van a querer alinearse con ese propósito. Entonces, acá la tarea es que ustedes van a construir un propósito que beneficie a la sociedad y al planeta para que la vida pueda seguir prosperando. Entonces, desde su entorno, desde su contexto, desde sus habilidades, desde sus capacidades, ¿cuál puede ser ese propósito en un largo plazo, pero que luego vamos a traer al presente con unas actividades más escalonadas? Muy importante acá pensar cómo lograr un propósito, digamos, de una visión de largo plazo y cómo volver al corto, al mediano y a largo plazo para construir las actividades de mi proyecto. Y obviamente, cómo lograr este propósito en este camino y en este recorrido, plasmar, digamos, todos los objetivos para volverle la vida a los lugares donde se ha ido, que es el propósito regenerativo de mayor envergadura. Entonces, en este contexto, pues es muy importante entender las dimensiones de cambio. Y voy a decir esto rápido porque se nos está yendo el tiempo, pero básicamente todos venimos con unas creencias desde lo interno, desde cuáles son esas creencias como individuo, donde yo nací, en mi contexto que nací. Y esto, digamos, desde lo individual, cuando voy al colegio, cuando voy al trabajo, se crean en unas conductas, comportamientos, relaciones, etcétera. Pero cuando pienso esto desde el colectivo, que es donde nosotros debemos visualizar esto para la regeneración, es muy importante entender que tenemos que tener una identidad colectiva para que todos tengamos una conciencia de la regeneración y un comportamiento y un pensamiento colectivo que podemos realmente lograr entre todos como propósito con un entendimiento común de qué significa regeneración. Y eso obviamente tenemos que pasarlo a lo externo para que algún día llegue a permear las políticas, los modelos económicos, las instituciones estructurales. Pero en todo este tema y en todos los proyectos regenerativos, siempre tenemos que lograr una identidad colectiva regenerativa. Entonces, digamos, ¿cómo lograr los cambios regenerativos? Y acá, digamos, el tema es muy interesante porque es pensar en una teoría de cambio y es, ¿qué quiero cambiar? Si estoy en un territorio y tengo un panorama hoy alrededor de la destrucción y quiero volver a la regeneración, ¿cuál va a ser ese cambio? ¿Cómo empezamos a pensar el cambio desde el hoy hasta el largo plazo en donde quiero acabar mi proyecto regenerando? ¿Para qué quiero cambiar? ¿Qué se quiere cambiar? ¿Y cuál es ese cambio transformacional que va a ocurrir en este momento de proyecto para que logremos que la vida vuelva a los lugares donde se ha ido? Y este cambio en la regeneración no es fácil, como pueden ver en esta diapositiva, pues cuando se creó la rueda, la gente no quería. Lo mismo, lograr que la gente entienda la regeneración, pues es un cambio de paradigma que tenemos que realmente imaginar desde la comunicación y desde todas las formas, cómo lograr avanzar en un propósito común. Y en esto, pues, hay unos pasos para estructurar un proyecto regenerativo. Tenemos, pues, que pensar en cuál es el cambio deseado, cuál es esa ruta de cambio que debemos hacer para lograr este cambio deseado, cuáles son los objetivos estratégicos que queremos hacer para lograr este cambio deseado,
cuáles son los indicadores que nos muestran que sí estamos haciendo el cambio y siempre pensar qué aprendemos en el camino y cómo podemos volver a este loop para poder hacer proyectos mucho más de largo plazo. Y como les dije, cuando uno piensa, digamos, en una teoría de cambio, para lograr la regeneración, nunca la puede hacer en el corto plazo. La regeneración se demora y por tanto los proyectos regenerativos tienen que tener una visión de largo plazo, pero tienen que empezar con acciones de corto plazo, como por ejemplo todo el tema de lograr mucho más información, de lograr más capacitación, de empezar a sembrar, con acciones de mediano plazo, que es escalar mucho más este modelo para llegar a un largo plazo a tener mi visión de cambio, que ya la vimos, y lograr mi meta y mi objetivo y mi propósito. Y hay varios componentes de proyectos regenerativos. Ahí está todo el tema de la cosmovisión, que es una perspectiva mucho más holística, los sistemas ecológicos, que es entender y trabajar con los sistemas naturales, los sistemas sociales, que es fomentar las relaciones, como ya lo dijo Alejandra, sanas y equitativas, los sistemas económicos, que es crear economías que promuevan la regeneración y la prosperidad a largo plazo, el entorno construido, que es diseñar infraestructura y espacios que mejoren el bienestar humano y ecológico, y obviamente dentro de esto el desarrollo personal, que es cultivar el crecimiento personal y las habilidades de liderazgo que tengo para lograr los cambios positivos en este ambiente de regeneración. Y bueno, ahí paso, digamos, a cómo armar un equipo de proyecto con propósitos regenerativos. Y ahí es muy importante entender que el equipo de proyecto va a ser fundamental en el diseño de un proyecto y en la ejecución del proyecto. Todo el equipo de proyecto debe entender el objetivo y el propósito del proyecto. Debo conformar un equipo multidisciplinario. La regeneración requiere de economistas, de sociólogos, de todos los que sepan de permacultura, de todos los que puedan mercadear, de todos los que puedan comunicar y por tanto un equipo interdisciplinario es fundamental. La orientación del equipo hacia impactos positivos y hacia el propósito de cambio, un alto grado de cooperación y coordinación entre el equipo y obviamente un alto nivel de confianza. Y bueno, es muy importante pensar en esto porque cuando pensamos en un equipo y cuando pensamos en un proyecto, pues necesitamos la visión que ya vimos, habilidades de un equipo, el deseo de lograr lo que queremos en el proyecto, la capacidad de lograrlo y las acciones que nos van a llevar al cambio. Y finalmente, cuando uno ve que no tengo la visión, pues y tengo todo lo otro, voy a generar confusión. Por tanto, hay que tener una visión muy clara en mis proyectos. Cuando tengo todo, pero no tengo las habilidades para lograrlo, pues finalmente creo temor. Cuando tengo todo, pero no tengo el deseo de lograrlo, pues el cambio es muy lento. Cuando tengo todo, pero no tengo las capacidades en el equipo para lograr esto, pues hay frustración. Y finalmente, cuando tengo todo, pero no tengo acciones concretas para lograr mi proyecto, pues finalmente creo un falso comienzo. Ups. Y bueno, ahí hay temas claves transversales en la formulación de un proyecto, ¿no? Y siempre nos dicen en cualquier proyecto que estamos dimensionando en el mundo que primero pensemos en las contribuciones a la prosperidad común. Y esto sí que es básico, digamos, en los temas regenerativos, cómo vamos a aliviar la pobreza, cómo vamos a lograr prosperidad común. Segundo, que es un tema intergeneracional en donde tenemos que pensar realmente ese tema de los beneficios de hoy tengo que dejarlos para los beneficios de mis nietos y mis bisnietos. Esa equidad intergeneracional que nos hablaban desde el desarrollo sostenible es muy importante en el desarrollo de proyectos. No es para que mi proyecto beneficie a unos pocos, sino que tenga esa mirada intergeneracional a futuro. Y finalmente, todo el tema de género e inclusión social, donde debemos meter, obviamente, componentes de género, de inclusión social en todos nuestros proyectos. Entonces acá llegamos finalmente al esquema. Ojo, hemos logrado visualizar el contexto, hemos logrado mapear nuestros actores, hemos lograr nuestro propósito común, hemos logrado tener un equipo y ahorita sí empezamos a pensar en ese objetivo de cambio regenerativo, como el objetivo que ya habíamos visto entre todos, que lo hicimos de manera participativa.
Creamos entonces los productos o servicios que se transforman en actividades muy concretas en nuestro proyecto, que las tenemos que delinear una a una, las tenemos que ver en el tiempo, y esas actividades tienen que convertirse, digamos, en resultados de impacto positivos que debemos que demostrar en el lapso de nuestro proyecto muy contundentemente, pero siempre pensando que esos resultados en el lapso del proyecto que estamos desarrollando tienen que visualizar ese propósito, ese impacto de largo plazo que diseñamos desde el principio. Siempre Alex Pryor lleva 25 años, empezó con una visión de muy largo plazo y empezó con actividades de corto, mediano y largo plazo que ha ido transformando su empresa para lograr esos objetivos de largo plazo. Lo mismo Asprosig. Asprosig empezó con pocas familias y su primer, digamos, proyecto fue ayudar a esas familias a tener esa visión común, y esto se ha ido ampliando, digamos, a una gobernanza compartida de un territorio donde el proyecto siempre tuvo el tema de volver a la seguridad alimentaria, de volver a restaurar los ecosistemas y de tener una prosperidad común en el territorio, y así lograron, digamos, permanecer en el tiempo. Adelante. Entonces, bueno, a lo largo de esto tenemos que pensar entonces cómo evaluar el impacto de tu proyecto regenerativo. Y hay unos temas esenciales, y es, ¿qué ha cambiado en mi proyecto? ¿Y para quiénes ha cambiado? Porque finalmente hay diferentes grupos de interés, como ya lo vimos al inicio. ¿Cómo surgieron los cambios? ¿Cuáles son los actores, los factores, los procesos que incidieron en el cambio? ¿Qué tan significativos fueron estos cambios? ¿He logrado lo que me he propuesto en mi proyecto? Y que si algo contribuyó, digamos, a que estos cambios fueran reales. Y siempre pensar, bueno, ¿qué deberíamos pensar diferente? Porque un proyecto siempre se puede revisar y siempre se puede mejorar. Y yo creo que este es el tema muy importante de un proyecto regenerativo. No tenemos todas las respuestas desde que lo planeamos, porque en el diseño y en la implementación es cuando lo vamos recreando. Entonces, con esto, adelante. Tenemos el ejemplo del Atico, ¿no? El Atico es una empresa familiar que se construyó en Palmira, en el Valle del Cauca, que lleva 8 generaciones demostrando que la regeneración es posible a través de la agroecología. Ellos producen la única leche orgánica en Colombia y también producen azúcar orgánica certificada. Y lo que ha hecho muy importante el Atico, además de ser una familia que le pasa sus valores y su misión a las siguientes generaciones por 9 generaciones, y que constantemente han tenido el mejor ejemplo de regeneración en Palmira y en el Valle del Cauca, yo creo que también en ganadería en Colombia, es que han medido su impacto. Y desde el día 1 empezaron a medir cuáles eran sus indicadores. Y, por ejemplo, acá tenemos los indicadores alrededor de cómo están los bosques, las pasturas, los cultivos semestrales, la caña de quema, la caña de azúcar, incidiendo en todo el tema del suelo. Y lo han medido desde que empezaron hasta la fecha y han podido demostrar que sí han logrado regenerar su territorio con unas incidencias grandísimas para el Valle del Cauca. Entonces, bueno, queremos parar acá porque obviamente que en 1 hora y media no vamos a poder, digamos, explicarles todo el tema que tanto Alejandra como yo dictamos en semestres de diseño de proyecto, y queremos entender que para el diseño de proyectos, pues obviamente tenemos que afianzar la gobernanza, tenemos que lograr la sostenibilidad financiera y logramos también tener elementos de mercadeo. Y estos los vamos a profundizar en los siguientes seminarios, y por tanto no los vamos a dictar hoy, sino los vamos a dictar en los siguientes seminarios, que van a ser parte también de entender cómo se diseña un proyecto. Pero antes de acabar y de darles tiempo para preguntas y respuestas, pues queremos ponerles esto, que es un video muy importante, tal vez el proyecto regenerativo más importante del planeta, que se ha logrado en un contexto, obviamente, como el chino, pero también, como verán, en un contexto de un profesor en Etiopía, que nos muestran que la regeneración es posible. Y para que por favor lo miren cada uno en sus casas.
Este video es un video absolutamente apasionante y si vuelves a ponerlo en la pantalla, Patti, es un proyecto que arranca con unos datos claves. Por favor, sigue a la siguiente. Esto se está desarrollando en el Luz Plateau en China. Y pones eso, arranca en el 1999 con una visión al 2050. Este es el gran proyecto más grande de regeneración que ha habido tal vez en la historia del planeta. Entre 1999 y el 2011 se ha aplicado el Programa Nacional de Restauración Ecológico en 29 millones de hectáreas. De estas, 9.3 millones son bosques plantados en antiguas tierras de cultivo que estaban totalmente erosionadas y involucró, digamos, a 19.7 millones de hectáreas reforestadas. Antes del proyecto vivían muchas comunidades muy pobres que no estaban pudiendo vivir de su entorno y en, digamos, las dimensiones de la China. Esto ha logrado sacar de la pobreza a 2.5 millones de personas que hoy viven de su territorio, hoy comen de su territorio, hoy sienten por su territorio. Y realmente, pues, se ha aumentado el área de bosque, además de toda la posibilidad de comida para tanta gente. Y hoy en día es tal vez el proyecto más estructurado y más innovador en temas de regeneración. Ahora, uno se pregunta, ¿este proyecto ha podido ser posible porque se hace en un gobierno autocrático como es el chino? ¿Podemos hacer esto en otros continentes? El proyecto, el video que les vamos a poner como tarea de ver después de este seminario, muestra también el ejemplo de un profesor en Etiopía que en las mayores, digamos, degradaciones de los desiertos de Etiopía, pudo restaurar y volver el agua a un territorio muy grande y él como profesor, alineándose con todos sus grupos de interés, logró desarrollar este proyecto y hacer este posible. Y así podemos mostrar muchos ejemplos regenerativos de proyectos que han sido posibles en cada uno de los lugares del planeta. Entonces, bueno, vamos a recapitular qué hemos aprendido hoy. Primero, el contexto o el entorno es fundamental para un proyecto regenerativo. Segundo, el mapeo de actores. El mapeo de actores y entender quiénes tienen influencia, quiénes pueden estar alineados a mis proyectos, quiénes de pronto no están alineados y tengo que alinearlos en el proyecto es fundamental. La construcción participativa de un propósito, de un proyecto, es un tema altamente deseable en un proyecto regenerativo. Un proyecto que lo piense yo y no esté alineado con los propósitos comunes de los que participan en el proyecto, probablemente no va a poder evolucionar. Hemos aprendido los pasos para construir un proyecto, que obviamente por el escaso tiempo, pues no lo hicimos uno a uno, pero hemos construido estos pasos para construir un proyecto. Hemos entendido cuáles son las componentes de un proyecto, hemos entendido la importancia de armar un equipo de proyecto y hemos aprendido cómo lograr realmente impactos a través, por ejemplo, de los proyectos y de los ejemplos que hemos visto y cómo lograr evaluar estos proyectos con indicadores que puedan realmente lograr a demostrarnos que la regeneración sí es posible. En este contexto, quiero entonces abrir un espacio para preguntas y respuestas, tanto para Alejandra o para mí. Por favor, devuélvete la anterior. Y no sé si en el chat o si quieren abrir sus micrófonos y alguno y tomamos unas 3 o 4 preguntas en los siguientes 15 minutos. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué pena no poder prender mi cámara. Tengo problemas pues, con la cámara del computador. Bueno, mi pregunta, muchas gracias. Muy chévere todo. Mi pregunta es puntual. En el caso, por ejemplo, de una empresa que ya tiene un servicio específico, ¿cierto? Que ya lleva, digamos, en el mercado 12 años, pero quiere hacer que su empresa sea sostenible y dirigirla hacia procesos regenerativos. ¿Cómo se desarrollaría ese esquema de impacto que nos mostraste? ¿Desde dónde se empezaría, cierto? Porque de acuerdo a lo que yo vi, es como cuando uno, pues cuando se empieza el proyecto, desde cuando se empieza el proyecto como tal, se empieza a pensar de manera regenerativa, pero cuando ya está el proyecto como tal, ¿cómo se hace? ¿Cómo se devuelve uno, cierto? Como dónde empieza a ver nuevamente el proyecto para que
empezar a verlo de manera regenerativa, no sé si me hago entender. Juan Pablo, muy buena tu pregunta porque como te dije, digamos, yo dicto talleres de teorías de cambio. En el cambio de tu propósito de proyecto, y es que fíjense que un proyecto puede ser un proyecto de vida, ¿sí? Uno siempre puede revisar en dónde está y a dónde quiere ir. Y siempre puede revisar su visión de impacto o su visión de cambio. Entonces, para responderte a tu pregunta, si tú ya tienes tu proyecto y en este momento quieres meterle más elementos regenerativos, puedes hacer un alto en el camino y puedes revisar en dónde estás en el hoy y cuál es el cambio que quieres realizar para el largo plazo. Y volver a hacer tu ruta de cambio. Obviamente en esta ruta de cambio haces el proyecto específico con cuáles van a ser sus objetivos, cuáles van a ser sus objetivos de impacto, cuáles van a ser tus actividades y le puedes meter todos estos temas poderosos de la regeneración y volver a repensarlo. Y en el camino, por eso se llama una hoja de ruta de impacto, puedes ir revisando los cambios y puedes ir revisando tu proyecto. Entonces, al contrario de lo que pensábamos antes, que un proyecto es estático y lo que dije no se puede revisar, los proyectos siempre se van a poder revisar y siempre van a poder tener la posibilidad de mejora. No sé si Alejandra, tú me quieres también acompañar en esta respuesta. Yo estoy súper alineada con la propuesta que hace Claudia y lo aterrizaría pues a la herramienta que manejo, que es el lienzo de modelo de negocio floreciente. Entonces, por acá te voy a dejar el link y la forma en que podemos utilizar el lienzo es precisamente como dice Claudia. Primero, entendiendo el negocio tal y como está, luego imaginándonos cómo queremos que sea ese negocio en 10 años o en más años, cuál queremos que sea el impacto que va a tener, cómo queremos que ese negocio en el futuro regenere los ecosistemas, para luego desde esa brecha empezar a ponernos metas o tareas que nos vayan llevando a la transformación de ese modelo de negocios. Excelente, Alejandra, Claudia, mil gracias. Voy a leer, no sé si Alejandro Montoya quiere hacer la pregunta oralmente o si quiere que se la lea, que hace una pregunta Alejandro Montoya. Dice, Alejandro, ¿estás ahí? Léela, Pati. Listo, dice. Sí, buenos días. Sí, Hola, Alejandro. Dale. Te doy la palabra. Sí, no. Era como una duda de conceptos, porque yo veo que todo este tema de la regeneración, bueno, incluso lo de cambio climático, pues no es tan nuevo. Eso viene de la ecología, pues de hace muchos años, de los años 70. Y también, pues hay otros conceptos que ustedes están manejando, que son los de redes, que son los de identidad, que son los de comunidad, que vienen de la ciencia social. Sino que tanto la ecología como las ciencias sociales han sido muy críticas con todos estos conceptos de ideas de negocio, de indicadores, de cambios positivos. Entonces tenía la duda en qué momento, bueno, ustedes articulan, digamos, todos esos conceptos que vienen allá con estos nuevos conceptos que son un poco, digámoslo, a carta blanca, son un poco del capitalismo, ¿cierto? Y no es que nos centremos de pronto en esas discusiones viejas, sino que es que de todas maneras en los territorios hay unas situaciones mucho más complejas, ¿cierto? No es tan positivo como se pueden lograr los cambios de proyectos, hay situaciones políticas, hay situaciones de la tenencia de la tierra, ¿cierto? Situaciones sociales históricas en Colombia que no se pueden dejar de lado, ¿cierto? Entonces, bueno, es un poco un llamado ahí, bueno, ¿cómo vamos también a articular todo ese tema político también, ¿cierto? Sí, porque si estamos hablando de una crítica a los monocultivos y a los agroquímicos, pues también tenemos que entonces meternos con todo ese tema de lo político realmente. Entonces, Total, bueno. Alejandro, yo creo que traes a colación un tema que tratamos de decir, pero obviamente por el tema pues fue rápido, y es cuando analizamos el contexto en el mapa de influencia e interés, siempre tenemos, digamos, todos estos contextos y como viste, obviamente
digamos, los contextos y las realidades sociales tienen que ser muy claras, los contextos políticos tienen que ser muy claros, los contextos económicos tienen que ser muy claros, y es en esa magnitud compleja que debemos diseñar un proyecto. Y ahí es donde el arte de entender el contexto en donde desarrollamos nuestro proyecto es fundamental, pero también el arte de diseñar cuáles son las intervenciones más pertinentes para lograr el propósito regenerativo final que queremos de nuestro proyecto. Entonces, un poco para, digamos, yo sé que estás, digamos, no es una pregunta concreta, sino que estás diciendo esto es más complejo de lo que se cree. Obviamente, esto es mucho más complejo de lo que se cree, pero en esa complejidad es que tenemos que desarrollar un proyecto que realmente tenga impacto. Maravilloso. Perfecto, Claudia, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por el comentario. Totalmente de acuerdo en la necesidad, digamos, de contextualizar y de lograr, digamos, articular los diferentes elementos y a las necesidades propias de cada proyecto, de cada iniciativa. Nos preguntan si nosotros financiamos proyectos, digamos que este no es digamos que el proyecto de que se arranca, digamos, de FOLU, digamos que no es un proyecto financiador de iniciativas, pero en el marco del proyecto con Bancolombia y con Nutresa, digamos, se creó un fondo que está dando unos incentivos a un grupo de redes que ya fueron, digamos, beneficiadas o que hacen parte, digamos, de este proceso. Son 10 socios, digamos, que han entrado a ser parte de este fondo de incentivos. Entre ellos está Visión Suroeste. Dando pregunta. También, pues, faltan 5 minutos contarles que ahí tenemos a las personas que no se han registrado, hay un link en el chat para que por favor las personas que no lo han hecho lo hagan y así podemos tener un registro completo de las personas que hoy nos acompañaron. Por otro lado, muy importante que nos continúen acompañando en estos espacios. Son 3 espacios que vienen. El próximo es el 23 de agosto sobre redes de regeneración y su gobernanza. El tercer espacio va a ser el 20 de septiembre, Finanzas Innovadoras para la Regeneración, y el tercero, el 18 de octubre, que son estrategias de mercadeo para la regeneración, para que lo coloquen en sus calendarios y estén acompañando. Es muy importante que nos puedan seguir acompañando en estos espacios. Al final, como ustedes saben, van a recibir como una certificación de haber participado en estos seminarios que nos permiten transitar, digamos, hacia la regeneración. La presentación la vamos a compartir con las personas que se hayan registrado y también les vamos a compartir el link. Eso va a estar grabado, toda la sesión, todo el seminario, entonces van a tener también acceso para que ustedes los vuelvan a escuchar, leer y compartir también con sus organizaciones respectivas. No sé si hay alguien adicional que quiere hacer un comentario de cierre, de aporte a estas consideraciones que hoy nos han presentado Claudia Martínez y Alejandra Vidal. Alejandra Vidal, les recordamos, de la Universidad de AFIT, desde hace 10 años y bueno, una persona que viene incursionando en temas de regeneración desde lo individual y desde lo colectivo y que hoy nos ha compartido, digamos, como parte de su experiencia. Claudia Martínez, Tal directora vez, de FOLU, Colombia y de E3. ¿Qué querías complementar, Claudia? sí, tal vez importante comentarles, digamos, que esto se hace también y se va a colocar en la plataforma de Regeneración en Acción, que les vamos a poner el link, la plataforma, por si alguno de ustedes no la ha mirado. La plataforma de Regeneración en Acción es una plataforma que estamos diseñando de manera compartida con muchas instituciones para hacer posible
los conocimientos de la regeneración en todo el territorio nacional y ojalá todo el territorio hispanoparlante. Y entonces es muy importante, por favor, que todos estemos. Y también, digamos, agradecer a todos los que nos apoyan en hacer posible esta regeneración. Obviamente a Alejandra y a Yafit, a toda la coalición de la alimentación y uso del suelo en cada uno de los territorios donde estamos trabajando y a todas sus entidades, a la Fundación Nutresa y a la Fundación Bancolombia, a Pórticos que también nos acompaña, a la Iniciativa de Clima y Bosques del Gobierno de Noruega, que nos acompaña, digamos, en hacer posible que diseminemos los conocimientos en la regeneración. De acuerdo, Claudia. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver allí. Yo también la compartí por el chat. Y bueno, sí, aquí pues darles las gracias a todos y a todas las organizaciones, como las han mencionado, Claudia, que están detrás de este proceso. Bueno, un gusto haberlos tenido en esta mañana de hoy, 26 de julio del 2023. Mil gracias a todo el equipo de FOLU que también estuvo detrás de todo este proceso, al equipo de comunicaciones y al equipo técnico que hizo posible que estuviéramos hoy reunidos en esta mañana soleada de Bogotá y de Colombia. Muchísimas gracias.